Record. Bueno, ahí estamos entonces. Alguien preguntó antes si tu clase de la semana pasada estaba subida al campus o no. Está grabada, pero no está subida. Si quieren que la suba, la subo. No la subí, pero si quieren que la suba, puedo subir todas, eso, como quieran. Me lo anoto como para subirla de modo automático. Bueno, entonces Está decía, bueno las clases grabadas porque a veces los apuntes que tomamos no se terminan de entender y necesitas como saber de dónde salieron estas cosas que anoté. eso nos pasó a todos en todas las carreras que hicimos antes, y más en la universidad, donde tenés que ir a otro ritmo, ¿no? Pero efectivamente, voy a ver si, me voy a fijar qué tengo subido y qué no tengo subido. Cualquier cosa me lo reclaman y si la tengo lo subo. Bueno, entonces decía que una vez vista en el contexto en el que nos vamos a mover, hay una serie de reflexiones teológicas sobre lo que significa la creación, lo que implica una serie de afirmaciones, como por ejemplo la del inicio del tiempo, la temporalidad de la creación, que entra en diálogo con la ciencia. Acá vamos a meternos en algún lío, van a ver, porque hay temas que son bastante problemáticos. Es decir, cuando hablamos del tiempo, los acá presentes, no sé qué tipo de formación tendrá en ese sentido Daniel, cuando uno habla del tiempo, está hablando de algo que es bastante universalmente entendido como algo homogéneo y lineal, lo que se llama el tiempo newtoniano, de Newton. Es como si cuando uno habla del reloj, dice, siempre los relojes van a la misma velocidad y entonces el segundero avanza a toda velocidad todo el tiempo igual, y eso no es así. Cuando uno se va hacia atrás, hay un momento en el cual si el reloj fuera un reloj real, empezaría a hacer cosas locas, pero eso lo vamos a ver si logramos explicarlo un poco más adelante. Por eso que el tema de la temporalidad es un tema importante. ¿Qué tiene que ver el tiempo con la creación y qué tipo de creación supone el tiempo? Entonces en eso nos vamos a detener. Después vamos a ver 4 temas, 5 temas que son la temporalidad, libertad, finalidad y bondad de la creación. Y por último va a aparecer el tema que leyeron ustedes en el artículo anterior, los que leyeron, vi que son la mayoría, el tema de la relación entre la evolución y la creación. Entonces, traté de ir poniendo en cada una de las diapositivas a qué título corresponde cada uno de los temas vistos. En algunos se van a mezclar, porque hice una organización del tema que me pareció por lo menos más comprensible. Entonces, entramos al primer tema, ¿no? Cuando uno habla de creación en el contexto científico, cuando uno habla con los científicos, tiene que aclarar los términos. Para empezar, a un científico o un astrofísico, por ejemplo, puede hacer astrofísica sin meterse para nada en el concepto de creación, porque es ajeno al ámbito de lo que puede medir. La ciencia lo que hace es trabajar sobre realidades mensurables, que pueden ser medidas. Y entonces, cuando un científico habla de creación, se sale propiamente del ámbito de la investigación científica. Va a haber algunos temas de convergencia, y sobre esos vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos de creación, le damos a la palabra creación un contenido muy preciso, que significa poner en la existencia desde la nada. Esto lo dijimos en su momento y lo recalco ahora, cuando la Sagrada Escritura y la fe en general utiliza una palabra que tiene un original hebreo muy preciso, y es el verbo bará. Ese verbo bará, que es crear, se utiliza solamente cuando se habla de Dios creando el universo. Cuando nosotros utilizamos en castellano, por ejemplo, la palabra crear, la usamos de modo análogo, la utilizamos para Dios cuando crea el universo. También la utilizamos, por ejemplo, cuando hablamos de un artista que crea una obra de arte, o para un industrial que crea un producto industrial. En el sentido propio de la palabra, crear es traer de la nada. El industrial que inventa una nueva pieza, el médico que descubre un nuevo remedio, lo que hace es trabajar con cosas ya existentes desde antes, organizarlas y entonces
darles un nuevo uso o una nueva configuración. Eso en sentido propio no es crear, lo utilizamos en sentido análogo y con eso nos alcanza. Y entonces, cuando hablo de creación, hablo de la realidad por la cual, sin que existiera nada antes, se ha puesto en existencia una nueva realidad, que es lo que nosotros llamamos hoy universo, que es una unidad compleja de orden, llena de una enorme cantidad de cosas que han tenido un origen, y ahí es donde vamos a detenernos. Esa palabra creación tiene tres sentidos, y esto en cierta medida ya lo vimos. El primer sentido es la palabra creación como el acto por el cual Dios pone en existencia todo lo que existe. Se llama en sentido activo, crear en sentido activo. La creación en sentido pasivo es el producto de esa realidad, es algo que es creado. Yo puedo hablar de la creación como una realidad, un conjunto de realidades producto de la acción de Dios. Segundo uso de la palabra creación. Y después en teología va a tener mucho peso un tercer sentido de la palabra creación, que es considerarla como una relación. Es decir, ¿yo qué soy? Yo soy creación de Dios. Entonces me pongo en relación con Dios. Es muy parecida a la anterior, pero más que tomar a la cosa creada, la veo desde una perspectiva de relación con su creador, una tercera acepción de la palabra, y que, en fin, cuando yo hablo con... Esto en todas las ciencias, chicos, ustedes lo van a ver como una buena ciencia comienza siempre con una definición de los términos. Entonces, yo digo antes de qué estoy hablando para que nos entendamos y no nos confundamos a la hora de entender. Entonces, lo que me va a decir esta palabra es que hay un creador, que hay un producto y que hay una relación entre esas dos realidades. El término creación, en términos científicos, no tiene sentido. Es decir, ellos pueden decir que hay una serie de realidades dentro de las cuales ellos se mueven. Pensemos en un médico, ¿no? O un biólogo, pongamos a un biólogo que nos toca más de cerca y podemos hablar también con Daniel. Cuando el biólogo lo que hace es encontrarse con un conjunto de organismos que funcionan de una determinada manera y trata de entender cómo funcionan. Luego, una vez que tiene una profundidad del conocimiento, puede ir para atrás y ver cómo, por ejemplo, fueron cambiando determinadas características de esos animalitos o de esos seres, y entonces ir para atrás y explicar, por ejemplo, términos como evolución. Y entonces puede ver cómo se dio la evolución. Pero llegará un momento en el cual nos encontremos con algo que ya sabemos por cultura general, y es que la vida sobre el planeta no estuvo siempre. Y entonces, cuando se acabe el fenómeno vida, el biólogo tiene que frenarse y decir, ahí ya no tengo más instrumentos en mi ciencia para hacer biología. Entonces saltaré a otra ciencia, por ejemplo, a la astrofísica, para que me explique cómo se fueron formando los minerales. Y entonces el astrofísico podrá explicar cómo los minerales se produjeron por condensación de gases cósmicos y se fueron articulando de modos distintos para transformarse en carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y entonces fueron dando vida a determinadas formas minerales. Me puedo ir para atrás y pensar en cómo se fueron formando los planetas y de cómo se fueron formando las galaxias y de cómo se fueron formando todas las realidades que yo puedo investigar desde la perspectiva de la física, de la astrofísica, por ejemplo. Pero cuando deje de haber cosas mensurables, irme para atrás. El astrofísico debería tener mucho cuidado de decir aquellas cosas que desde su ciencia puede afirmar. Llega un momento en el cual la teoría contemporánea considera un origen de toda la realidad material, que es lo que llamamos el Big Bang. Y entonces, lo que tratan de entender hoy los físicos es qué significó el Big Bang. Y entonces están tratando de acercarse cada vez más al momento originario en el cual una condensación enorme de energía, o de materia y energía, explotó dándole origen a todos los planetas. Ahora, la explicación de ese fenómeno acá es muy divertido para mí.
Yo soy ingeniero, soy de una época en la que ingeniería se estudiaba física nuclear, se estudiaba física cuántica, por lo cual pertenezco a una generación en la que nos divertimos mucho yendo muy a fondo en cosas que nunca más usamos, porque nuestra formación hubiera debido ser mucho más práctica, pero bueno, fue una ventaja. Y entonces nos metemos a hablar de una serie de cosas en las que nos damos cuenta de que llega un momento en el cual tenemos que quedarnos callados, ¿no? ¿Qué había antes del Big Bang? Esa es la gran pregunta. Y después, dentro del Big Bang, por así decir, hay también una serie de consideraciones muy problemáticas, ¿eh? Ya vamos a ver después, tratar de por lo menos ver algunas de las preguntas que se ponen. Actualmente, por ejemplo, hay grandes investigaciones, sobre todo a nivel europeo, si no me equivoco, sobre el estudio cada vez más cercano de qué fue pasando en el universo cerca del Big Bang. Y entonces, no sé si lo habrán leído en los diarios, en los últimos 5 o 6 años, hay una gran desesperación, sobre todo en el ámbito de las investigaciones europeas, por descubrir el bosón de Higgs. Y es una partícula que se forma unas millonésimas de segundo después del Big Bang, y entonces lo llaman la partícula de Dios. Es el título que le pusieron los periódicos. Entonces esto lo agarra un físico y se muere de risa. Esto lo agarra un teólogo y se muere de risa. Porque en el fondo lo que está tratando de hacer es de investigar algo pocos segundos, microsegundos después del Big Bang, pero eso no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con la física. Después habrá que descubrir algo que pasó una millonésima después del Big Bang. El problema es qué hubo en el principio. Entonces, cuando yo hablo en términos teológicos de la creación, no me estoy metiendo con las ciencias y respeto con una enorme admiración todos los descubrimientos de la ciencia que me van a ayudar a entender cómo funciona el universo y no cómo llegó a existir el universo, que eso es verdaderamente lo que me intenta decir la teología. ¿Qué problema hay? Y esto se ve un poco en el último capítulo que ustedes leyeron, pero que en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito anglosajón, ha habido una reacción contra las ciencias. Anglosajón me refiero a Estados Unidos más que en Inglaterra, por ejemplo. En Estados Unidos es muy fuerte un movimiento bíblico de origen protestante que lo que hace es defender a ultranza una teoría de la creación que se contrapone con las ciencias. Y entonces defiende, por ejemplo, que la creación fue en 6 días y que la evolución es un invento falso de las ciencias y que la investigación científica no debería ir en contra de ninguna de las afirmaciones de la fe porque las niega. Entonces, insisto, desde ámbitos protestantes puse en la diapositiva, si se fijan, la palabra fundamentalismo. ¿Alguno se anima a decirme qué es el fundamentalismo? Y ojo que esto lo vimos en la clase 3. Ustedes decir, sí, los fundamentalistas, los integralistas. ¿Quién es el fundamentalista? Cedo la palabra. No acepto el silencio. Todo puede ser explicado por el libro Solamente en un sentido bíblico. literal, Literal, sí, literal. sin pensar. Es decir, tratando de entender la Biblia como un texto que me dice todo lo que me tiene que decir la ciencia de hoy. Digo, es que no es un libro científico, es un libro salvífico, es un libro religioso. Y entonces no podés leerlo así. Y entonces, la contraposición contemporánea entre la creación y las ciencias no se encuentra en ámbito católico. Desde hace muchos años que el catolicismo, desde el principio, diría, está abierto a la ciencia. Sí que ha habido momentos de choque, uno puede pensar en el problema Galileo, no lo vamos a tocar ahora, pero ahí la Iglesia cometió errores, Galileo cometió muchos errores, y entonces hubo un conflicto que hubiera podido resolverse de otro modo. Pero en este tema, la Iglesia jamás se metió en contra de las afirmaciones de la ciencia. Uno puede encontrar algún autor por ahí, pero no es un tema problemático. Y lo que sí hizo la Iglesia fue contemplar la creación desde una perspectiva distinta a la científica. Y entonces es lo que decíamos, no sé si se hacen una idea, pero lo importante que fue
para la humanidad el hecho de que ya la tradición judía desmitificara el cosmos, porque le permitía mirar a las estrellas no como a seres animados, divinos, sino como cuerpos en movimiento y que trataban de entender. Esto supuso un avance intelectual muy importante. Y el cristianismo, por supuesto, que viene detrás de esa misma idea. Esto es lo que vemos en el primer punto y hasta ahí llegamos. Vamos entonces ahora a entrar a ver algunos elementos más complejos que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que... temas en juego con la palabra creación. Porque acá sí que vamos a meternos en algún lío, van a ver. Y el primero de ellos es, bueno, los anuncio primero, ¿no? Temporalidad. Esto es típico, perdón, pero es típico de que después viene pregunta de parcial, de final, dice, ¿qué dice la Iglesia respecto de la temporalidad? Entonces uno tiene que venir a este tema y tenerlo trabajado. Temporalidad, racionalidad, libertad, finalidad y perfección. 5 temas para intentar de comprender qué es lo que hay en juego. Vamos entonces primero al primero de los temas, que es el de la temporalidad. Este sí que es un tema bastante difícil de entender, pero vamos a intentarlo. Primero que nada, esto. La creación significa que antes de la creación, antes del acto de Dios por el cual pone en existencia todo el universo, no había nada. No había nada. Y esto lo vamos a tener que repetir varias veces. Y eso significa que, por ejemplo, comparándolo con otras tradiciones culturales, siempre pongo a la cultura babilónica porque es la que está más encimada con la cultura judía en cierta medida. Los dioses actúan con realidades preexistentes. Y hay una lucha entre los dioses, por ejemplo, o entre los dioses y sus productos. Los productos del dios babilónico, por ejemplo, son esclavos. El hombre es creado como un esclavo para resolverle problemas a los dioses. Las relaciones son siempre problemáticas, y acá es donde la novedad bíblica va a llevarlo por un lado completamente distinto. Entonces, lo primero que quiere decir esa creación ex nihilo, que quiere decir en castellano desde la nada, es que para que algo pase de la nada a la existencia, y acá creo que, perdonen que lo ponga siempre en juego a Daniel, pero cuando uno habla de la energía, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, desde un punto de energía 0 a un punto de energía 5, por ejemplo, el salto para multiplicar 5 por 0 es 0. Por lo cual desde 0 no puede salir nada. Para que desde la nada haya aparecido algo, necesito una potencia infinita, en términos de energía. Me salgo de la ciencia y me voy a la filosofía. Esto anótenlo, a ver si se entiende esta frase. Parece una obviedad, pero es muy importante. De la nada, nada sale. De la nada, no sale nada. La nada no puede producir algo. Para que algo aparezca en un lugar donde antes no había nada, hace falta una potencia infinita. Y es lo que yo llamo la omnipotencia de Dios. Hace falta una fuerza sin límites, infinita, para poder poner en existencia algo desde la nada anterior. Y entonces, ese es un primer punto importante. El segundo punto es remarcar que, y esto es una discusión de tipo filosófico, algunas filosofías piensan a Dios como un proceso, como algo que están constantemente desarrollando. Si estoy pensando en un autor muy concreto que se llama Hegel, del siglo XIX, y piensa a Dios como algo en continua evolución y que para poder identificarse como Dios necesita algo enfrente, y entonces necesita crear. Entonces el mundo, según estos autores, sería una emanación de Dios. Un filósofo originario en este pensamiento es Platón. Yo entiendo hoy el mundo como un polo que Dios ha necesitado crear porque Él mismo va como evolucionando. Y entonces el mundo es parte que sale de Dios. Afirmación de la fe católica, de vuelta, no tiene ningún problema esto con las ciencias. Que la creación es un acto libre. Dios no tiene ningún vínculo, no estaba obligado a tener una realidad distinta de Él, enfrente a Él.
Y entonces, omnipotencia de Dios, infinita libertad de Dios. Y esto es lo que nos lleva a ver a Dios, y acá entro de lleno en un terreno bíblico, a Dios como el Señor del universo, el Señor de la historia. Podríamos decir, el dueño de la naturaleza, incluido el hombre, varón y mujer. Y esto se encadena perfectamente con la fe monoteísta de Israel y, por supuesto, de toda la tradición cristiana y católica. Es decir, que el concepto de creación viene encadenado a la fe en un Dios omnipotente, libre y monoteísta. Y fíjense ustedes que cuando digo libertad, acá jugábamos en alguna de las clases anteriores, cuando vimos el tema de la creación, libertad quiere decir que yo hago lo que quiero. Dios hace lo que quiere. Dios quiere crear el mundo. Y entonces digo, el mundo es un producto del amor de Dios. Son todas conclusiones de la reflexión sobre lo que estamos viendo. Se nos presenta el problema del mal. Y entonces, ¿qué pasa con el mal? Dice este autor en ese artículo que hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, ponele que todo es dualista y ya está, entonces nos ahorramos un problema. No. Nos encaramos con el problema del mal y a eso le dedicamos una clase entera, que para mí es muy importante esa clase, porque me tiene que ayudar a entender que el problema del mal me pone a mí como criatura en la obligación de aceptar con humildad algo que no puedo terminar de comprender. Y acá la palabra clave, por si no la registraron en la clase pasada, la subrayé 1000 veces, es la palabra el mal permanece como un enigma. Pero entonces elimino también la posibilidad de la que hablábamos sobre la dualidad de los, del dualismo filosófico, ¿no? Es decir, que hay dos principios, uno bueno y uno malo. Dice, no, el mundo fue creado por amor y es un mundo bueno. Ha sido la libertad del hombre y del ángel la que ha introducido el mal en la creación y con el mal el desorden. Como ven, estos puntos no tienen ningún punto de conflicto, están por fuera de las discusiones científicas. Bueno, entonces ahora sí entramos al problema del tiempo, que esto sí es para agarrarse un poco la cabeza, yo creo que muchos no nos vamos a entender, pero voy a intentar hacerlo así, ¿no? Lo primero que dice la creación es que el mundo tuvo un inicio. El mundo tuvo un inicio, eso anótenlo así tal cual. Ese inicio se puede considerar en dos dimensiones. Primero, en un inicio temporal, es decir, hubo un momento de tiempo cero en el cual no había nada, e inmediatamente después empieza a haber algo, salto infinito. Y la segunda acepción de la palabra hubo un inicio no se refiere al tiempo, sino que se refiere, y acá anótenlo así, a la causalidad. Cuando yo veo a un chiquito, inmediatamente pienso en sus padres. Y entonces el inicio de la vida de ese niño o de esa niña son su madre y su padre. Cuando yo veo el mundo, no en sentido de medir el tiempo, sino de ver su existencia, veo que hay una causa antes, tiene que tener una causa. Y entonces cuando hablo del inicio, estoy hablando en esas dos dimensiones. De un inicio temporal, pero sobre todo de un inicio causal. Luego, cuando investigo el mundo, me doy cuenta, por ejemplo, les decía, ¿no?, que Einstein decía que lo más asombroso del universo es que yo pueda entenderlo. Existe la ciencia porque yo veo que se mueve con orden. Cuando yo entiendo cómo funciona el virus del coronavirus 19, del SARS-19, me doy cuenta de que hay una racionalidad y racionalmente yo puedo hacer hipótesis y tratar de generar algo que frene su desarrollo. Y entonces, esa racionalidad, nosotros la damos por hecha, pero me está hablando de que hay un orden dentro de la creación. Yo lo puedo entender a ese orden. Entonces, hablo de que esa creación tiene un fin. Es decir, que hay una racionalidad interna que me permite entenderla.
Y esto va en contra de una posición filosófica muy fuerte, sobre todo del siglo XIX, es muy griega, muy antigua, pero la puso muy en fuerza Nietzsche en el siglo XIX, que es la del ciclo del eterno retorno, ¿no? En realidad somos todos como una especie de rueda que va dando constantemente vueltas. Es muy interesante Nietzsche, porque era un hombre muy profundo, y entonces veía la realidad con una profundidad que era deslumbrante, pero se negaba a hacerse una serie de preguntas que son en cierta medida lo que lo torturaban. Él se dio cuenta, por así decir, que si este mundo no tenía un origen y un sentido, este mundo era un mundo desesperado, y fue un poco lo que terminó, en mi opinión, haciéndole incluso un daño psicológico, ¿no? Porque tenía una lucidez de ver los problemas del mundo que le hizo daño. Bueno, entonces, no estamos metidos en un mundo que gira constantemente repitiendo las mismas cosas, sino que nos encontramos en un ciclo lineal. No nos movemos dentro de una rueda que da vueltas, sino que estamos siempre yendo hacia adelante, porque hay un adelante. Eso significa que hay una finalidad. No estoy volviendo todo el tiempo sobre lo mismo. Hubo un momento cero, lo llamo así, comienzo absoluto, y eso se va desplegando con la riqueza, por ejemplo, de la evolución. Y esto nos mete un concepto más, que es el concepto de contingencia. Esto yo también, si algún día se meten por terrenos filosóficos, van a poder encontrar una gran riqueza en esa palabra. El hecho de que toda la naturaleza no tiene una explicación en sí misma. Es decir, yo puedo terminar siendo una parte de la naturaleza, el hombre, varón y mujer es parte de la naturaleza, yo puedo romperla, puedo destruirla. Todo el problema del cambio climático, de una ecología mal llevada, me puede llevar a romper este invento. Y entonces tengo que tener como la lucidez de decir, debo cuidar esto porque puede autodestruirse. El mundo es contingente, no tiene una explicación dentro de sí mismo. La inteligencia de las personas, del género humano, puede y debe buscar una forma de no autodestruirse, porque sabe que puede destruirse. Contingencia. No estamos asegurados, por así decir, en nuestra existencia. Son todos conceptos que tienen que ver con el diálogo que tenemos entre las ciencias. Pasamos al tema del inicio temporal. Ahora nos fijamos en el tiempo. Y acá sí es donde me va a dar un dolor de cabezas, porque es muy lindo ver las genealogías del mundo, ¿no? Cuando uno dice, yo pasa que acá me hubiera decidido traer, pero no lo traje, uno dice, imagínense un reloj, ¿no? De 24 horas. Si la existencia del mundo es un reloj que tiene 24 horas, la existencia del hombre sobre la Tierra es de un segundo. Y yo sé cómo ha funcionado ese reloj desde casi el momento cero. Big Bang. Gran explosión, por lo que ya lo dije varias veces, ¿no? Pero la hipótesis es que hubo un momento originario en el tiempo cero, en el cual lo que había era una gran condensación de energía, que en un determinado momento, no sabríamos todavía explicar por qué, explotó. Esa explosión produce una nube de gases que se van poco a poco condensando, y por la física de relaciones entre los cuerpos, empiezan a organizarse de un modo que la física puede entender. Se forman condensaciones de gases que forman planetas, los planetas se transforman en cuerpos que giran alrededor de otros planetas más grandes que se llaman estrellas y que tienen energía y están quemándose, las luces que vemos por la noche, se van como enfriando algunas y calentando otras, y entonces se van organizando como una especie de gran revuelo que va formando galaxias y galaxias de galaxias, y va formando nubes cósmicas, y se van formando planetas y planetitas. El planetita más loco que conocemos es el nuestro, que por ahora es el único que sabemos que tiene eso que llamamos vida, en el que esas nubes de material se fueron formando por condensación de los gases de la explosión original. Y entonces fueron dando origen a
4 elementos que son los básicos del compuesto vivo, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La combinación de esos 4 elementos da origen a la posibilidad de lo que hoy conocemos como vida, tanto la vegetal como la animal. Entonces todo eso es explicable desde la ciencia y desde la física. Ahora, cuando uno va para atrás dice, bueno, miles de millones de años, y en los últimos, a ver, acá me puedo equivocar, corregime Daniel, que son 300.000 años desde el primer Homo sapiens sapiens, o 40.000 años, pierdo el orden de magnitud. ¿Qué pasó antes? Entonces voy para atrás, vamos a 500.000 años antes, vamos a 100.000 años antes, vamos a 1 millón de años antes, y entonces, cuando yo me voy acercando al punto cero, ahí es donde la ciencia tiene un gran problema, y es que desde que Einstein habló de la teoría de la relatividad, el tiempo no es homogéneo y constante. Es decir, ¿el segundero va siempre a la misma velocidad? Sí, en nuestras condiciones sí. Acá por ahí le suena esa famosa consideración de que si uno, hay varias películas, ¿no? Estoy pensando en Transcendental, una de ellas, ¿no? Si uno viaja a la velocidad de la luz y vuelve a la Tierra, el tiempo transcurre de un modo distinto. ¿Hay alguna? ¿Alguno puede poner una así como diciendo que se entiende o no se entiende? Si yo viajo a la velocidad de la luz, si yo viajo a la velocidad de la luz, lo que decía que si vos viajás a la velocidad de la luz alrededor de la Tierra por una semana, en la Tierra, el que no está viajando a esa velocidad pasan aproximadamente 5 años y solamente a vos te pasó una semana. Tal cual. Creo que era así. Y en la película Trascendental es dramático porque se va el astronauta y cuando vuelve su esposa es una viejita de 90 años que está muriendo, está al lado de él mientras la acompaña bien morir, ¿no? Al lado de la viejita. Entonces, esa idea, ¿qué significa? Que si yo me voy para atrás... atrás... de todas las mujeres. Tener un hombre mucho más joven. Peor todavía, peor todavía. Cuidado con María. María. Entonces, el asunto es que lo que eso significa es que cuando yo me voy hacia el origen del universo, el tiempo empieza a cambiar. Y entonces, cuando yo me acerco infinitamente al Big Bang, el tiempo no lo puedo calcular. Entonces, cuando uno dice, la Tierra tiene 3.000 millones de años, lo que hay que decir es, la Tierra tiene 3.000, el número no se lo queden, porque no me lo acuerdo. No puedo decir, la Tierra tiene 3.500 millones de años, porque lo que tiene es, si todo el tiempo fuera lineal, 300.000 millones de años. Pero si el tiempo es relativo, cuando llego hacia el cero, el tiempo empieza a expandirse. Y cada vez que estoy más cerca del Big Bang, el tiempo es cada vez más ilimitado hasta hacerse físicamente infinito. Entonces, hablar de la edad del universo es una analogía. Entonces, cuando un físico me dice que ellos pueden calcular el origen del universo en una determinada fecha, pongámosle, del año menos 300.570, yo le digo, mira, por el estado de la ciencia, vos te estás encontrando con un punto que vos llamás cero, pero en realidad es lo que se llama en física una singularidad. Y la palabra se la van a encontrar en el artículo. Eso quiere decir que a medida que me acerco a ese aparente origen, no me acerco a un cero, sino me acerco a un número desconocido. Conclusión de todo esto es que el tiempo medido en nuestra escala no sirve para explicar el origen del universo. Un buen físico lo entiende muy bien. Ahora, si yo quiero hablar del origen del universo que salió de las manos de Dios, yo le digo, hay un tiempo, eventualmente un tiempo cero, en el cual no había nada y después sí hay algo. Y ahí es donde me quedo, no digo más. Conclusión. ¿Cuál es la edad del universo? Ahí sí puse el número, 15.000 millones de años. Pero ese número es un número análogo de referencia. ¿Qué había antes? Antes no había nada. Y ahí me quedo, no digo mucho más. Hay una expresión que tienen los chicos de jardín de infantes, digamos, A ver. que dicen infinito punto rojo. O sea, infinito punto rojo, tal cual. ¿Sabes cuántos años tiene el mundo? Infinito punto rojo.
Los chiquitos de jardín de infantes nos abren la cabeza a los grandes para explicar algo que no nos queda. Y cuando lleguen a la edad en que pensar de estas cosas van a poder entenderlo mejor. Conclusión de todo esto es que el Big Bang no sirve como comprobación ni desmentida de la creación como comienzo absoluto. Lo más lindo del asunto, la gente no suele saberlo, es que la teoría del Big Bang es una conclusión, una confluencia de tres físicos, uno de los cuales era un cura, teólogo cura físico, se llamaba Georges Lemaitre, y que es el autor del nombre de la teoría del Big Bang. Esto es bueno saberlo para... Si la iglesia está en contra del Big Bang, mira, la inventó la iglesia, si querés poner a un cura como autor de la teoría, ¿no? Que es uno de ellos. El otro era Einstein y el tercero ahora no me acuerdo, debería repasarlo porque no me acuerdo quién era. Entonces, siguiendo adelante, seguimos hablando de esto de la creación. ¿Qué es lo que importa saber de la creación en diálogo con la ciencia? Que la iglesia afirma que la creación es una dependencia causal de Dios. No es una dependencia física. No es que a Dios se le desprende algo y se forma el mundo y entonces frente a Dios se encuentra el mundo, sino que Dios es causa absoluta del mundo. Es una causa no temporal. Dios está fuera del tiempo. El tiempo empieza a medirse cuando hay cosas. Antes de que haya cosas no hay tiempo. No hay relojes, sino que lo que hay es podríamos decir así, una eterna presencia de Dios solo consigo mismo. Lo que hay antes de la creación es la nada absoluta. Y acá es donde entramos en juego con algunos autores. Por ejemplo, puse ahí, ¿no? La nada radicalmente. No hay un vacío cuántico. Hawking, por ejemplo, Stephen Hawking, el físico famoso, gran divulgador, sobre todo de las ciencias de la astrofísica, donde en un libro muy famoso, creo que es el único libro que yo he anotado, he firmado y he puesto alguna palabrota, incluso cuando hace alguna afirmación, porque se juega haciendo cosas que no debe decir. Pero él lo que dice ahí, por ejemplo, es, hoy en día sabemos que de la nada al algo se puede haber creado, perdónenme ustedes, lo voy a decir así como lo dice él, por las fluctuaciones de los vacíos cósmicos, cuánticos, perdón, ¿no? Es decir, que la realidad previa a la existencia del mundo era un desequilibrio cuántico, y entonces, y acá, perdónenme porque seguimos metiéndonos en líos, la realidad de lo cuántico es que no es lineal. No es que si yo tiro una piedra va cayendo con una cierta velocidad cada vez mayor, sino que si fuera un movimiento cuántico, la piedra la tiro, aparece acá, después aparece acá, después aparece acá, después aparece acá, después aparece acá, de modo estadístico. Y entonces lo que dice, antes no había nada y de repente hay algo. Movimiento cuántico. Entonces lo que le digo a Hawking es, antes de las fluctuaciones de las fluctuaciones cósmicas, de los vacíos cuánticos, ¿qué había antes? Si Dios creó los vacíos cuánticos que pueden dar origen, eso es una creación previa. Entonces, otra vez, antes no había nada. ¿Puedo decir, el origen es el Big Bang? Big Bang. ¿No creo en el Big Bang y me apoyo en los vacíos cuánticos? ¿Quién creó los vacíos cuánticos? Ahí es donde el concepto de creación es anterior a la ciencia. Por ejemplo, otra de las cosas que acá sí Daniel puede tener una formación más específica, una cierta polaridad, por ejemplo, mejor, la transformación de la masa en energía en masa. Esto por ahí también un poco del Colegio de Cultura General, ¿no? Decíamos, el Big Bang se transforma la energía se transforma en masa y la masa se transforma en planetas. Y entonces lo que había antes era pura energía. Y entonces la iglesia dice, si lo que había antes era energía, la energía fue creada por Dios. No es que Dios utilizó la energía porque de vuelta, la energía por sí misma sola no tiene sentido ni explicación. Necesitaba algo causal antes. Bueno. ¿Lo dejan pasar? ¿Así nomás? ¿Pacífico? Lo dejamos pasar. Quiere decir que lo que había antes de la creación, eso es algo que no puedo saberlo. Voy a pasar rápido, porque esto lo pueden leer después. Creo que está bastante claro ahí en lo que vamos diciendo. La creación es anterior a la transformación de la masa en energía.
La creación es anterior a la aparición de cuplas o pares reales o virtuales, lo que estaba hablando antes. La cosa más compleja de la física hoy en día, en conjunción también con la biología y después con la psicología, es el de la formación de estructuras complejas. Es decir, la evolución, si ustedes se pudieran explicarla, dirían, bueno, desde la nada, planetas, minerales. De repente pega un salto, la evolución, y entra la vida. Primero los vegetales, después la vida sensible, los animales, y de un ser unicelular vivo van evolucionando todas las especies, de todas las plantas y todos los animales. Y luego la emergencia del ser humano con inteligencia y una evolución constante. Esa evolución se puede explicar por trozos. No tenemos una linealidad completa, y sobre todo hay dos momentos de discontinuidad que son del mundo mineral al salto de la vida, y luego del salto de la vida a la vida inteligente. Esos dos puntos permanecen un misterio para la ciencia, es decir, no sabe cómo explicarlo. No se ha podido crear vida en laboratorio. Y mientras no se pueda lograr eso, la ciencia no puede explicarlo. Es una realidad que se nos presenta y la estudiamos. Entonces, desde una perspectiva pacífica, la Iglesia dice, puedo entender una intervención de Dios para que haya vida, puedo ver la intervención de Dios para que haya vida inteligente. Bueno, eso lo podrán entender mejor cuando lean el artículo. Y termino, y vamos a terminar, voy a seguir hasta el final, los dejo un rato antes, porque veo que no hemos hecho ni una pausa, a pesar de que empezamos más soft, en cierta medida, ¿no? Lo más importante de todo esto, tal vez, es que la ciencia tiene lugar, existe la ciencia, porque el mundo, el universo tiene racionalidad, está organizado de un modo comprensible, hay leyes, y yo puedo entender esas leyes. Y el hecho de que yo pueda entenderlas es que el mundo me está hablando de un orden. Palabra para buscar en el diccionario. El universo es inteligible, es decir, es interlegible, es decir, leer dentro. Yo puedo leer dentro, puedo entender la racionalidad del universo. Y acá viene la frase filosófica que le da sentido. El universo es portador de significados, me está diciendo cosas. Bueno, pero en realidad la racionalidad, diría Kant, es el modo en el cual yo desde mi inteligencia le coloco significados a la realidad e intento dominarla. Eso no se puede entender a fondo. En realidad, yo soy capaz de leer significados. Es cierto que yo hago hipótesis, pero yo puedo leer significados dentro de la realidad y entender la ley de la gravedad, por ejemplo. Puedo entender las leyes de la biología, nacimiento, crecimiento, decrecimiento, muerte. Puedo entender la racionalidad del funcionamiento del coronavirus. Puedo entender la racionalidad del funcionamiento del páncreas. Y puedo hacer con chanchos lo que produce el páncreas. Y entonces puedo ayudar a los que son insulinodependientes. Todo eso significa que hay una racionalidad que yo puedo manipular y puedo aprovechar porque hay una racionalidad. Se percibe detrás un proyecto. Se entiende que detrás de toda la realidad hay una posibilidad de comprender. El mundo me está hablando, de alguna manera. Decía que eran 4 o 5 características. La otra es la libertad de Dios. Es decir, acá decíamos, la física, por ejemplo, pertenece a una unidad de orden. Los planetas funcionan todos igual y cumplen sus leyes. En el planeta, los vegetales cumplen sus leyes. Los animales cumplen sus leyes. Los únicos que son capaces de romper la jaula de las leyes son el hombre con su libertad. Y entendemos que Dios ha querido, desde su libertad, darle esta racionalidad. Pero el hecho de que la realidad del universo funcione con un cierto orden, no me habla de que Dios sea como una especie de mecanismo. Como Dios es libre y es omnipotente, pone en existencia una realidad que funciona con autonomía, a pesar de que Él no la abandona.
Y el hombre se da cuenta de que no funciona dentro de la unidad de orden. Esto se dio cuenta muy claramente Kant, y lo dijo muy bien. El hombre no tiene leyes, sino que lo que tiene es puntos de referencia y una libertad que le hace decidir qué es lo que quiere. Y entiendo entonces qué es la libertad de Dios, de un modo limitado, pero lo entiendo. Entonces, acá hay una analogía, y es yo puedo, porque el mundo es legible, yo puedo entenderlo y puedo saber cómo es el autor. Imagínense ustedes que acá no tengo ni idea de los gustos musicales o artísticos. Podríamos poner un autor de cumbia, podríamos buscar un autor de trap o de hip hop, y entonces yo escucho una música y digo, fulanito. Escucho otra canción y digo, ah, fulanito, porque tiene los mismos ritmos y la misma voz. Y cuando escucho la tercera canción digo, claro, ya entiendo cómo es fulanito. Después escucho otra canción y digo, este es fulanito, pero con alguien más. Y efectivamente me doy cuenta de que son dos autores distintos. Pero por el producto yo puedo entender cómo es el autor. Imagínense ustedes un panal de abejas. Yo veo el panal de abejas, inmediatamente pienso en la abeja. Y entonces cuando yo veo un panal voy a decir, abejas. No hay panal sin abejas. Yo veo el mundo y digo, ¿cómo es Dios? ¿Puedo saber cómo es Dios? En cierta medida sí. Veamos el ejemplo de un artista. Un alfarero que trabaja con barro. Hace una vasija, un potiche de barro, y entonces a uno le da una forma, a otro le da otra forma, a otro le da otra forma. Agarra una máquina que hace potiches, y entonces me hace un potiche, me hace otro potiche, me hace otro potiche, me hace otro potiche. Yo los veo y digo, todos iguales. Puedo imaginarme cómo es la máquina que los hizo. Puedo imaginarme casi perfectamente cómo es la máquina que los hizo. Pero el artista libre, cuando veo los potiches que hizo, son todos distintos. Entonces me es más complejo entender cómo es la mano que hizo ese potiche. Nos pasa eso con la creación. Yo no puedo saber cómo es Dios mirando el universo, como si mirara un panal de abejas y pienso en la abeja, sino que tengo una aproximación al conocimiento de Dios cuando veo su obra, potiches todos distintos, y puedo imaginarme de un modo limitado cómo es Dios. Entonces, entender a fondo a Dios se me escapa. Esa es lo que me quiere decir en claro la libertad. Dios es libre y entonces no puedo deducir cómo es de su producto, pero sí puedo saber algunas cosas de cómo es. Vamos terminando y creo que esto se puede entender a la vista de lo que dijimos, que la finalidad del universo nos dice, lo va a decir claramente el texto, va a decir, cuando vemos el universo entendemos que tiene como finalidad la creación del universo total la existencia de seres inteligentes. Acá yo he hablado varias veces de la deep ecology, de la ecología profunda, que piensa que el hombre es el gran virus que hay que erradicar del planeta porque es el único que puede romper los sistemas y que puede introducir el desorden. Es cierto, en la medida en que podemos romperlo, pero el hombre ha sido creado por encima del universo como señor del universo y tiene como vocación controlarlo y cuidarlo. No es dueño absoluto de la creación. Y la finalidad de la creación del universo era, y acá lo digo con palabras de un teólogo del siglo IV, Dios quiso crear un ser al que amar. Y ese es el hombre, varón y mujer. Palabras de San Ambrosio. Entonces el hombre, varón y mujer, no es una casualidad que emerge de la evolución, porque además eso no puede ser demostrado científicamente, sino que es un, comillas, producto querido por Dios, amado por Dios. Ah, bueno, pero si Dios quiso crear el mundo, también Dios ama el mundo. Por supuesto que ama el mundo. Y ama a los pajaritos y a las flores y al viento que nos pega en el rostro cuando salimos a la calle. Y entonces yo puedo ver que hay una finalidad en toda la creación, hay un orden que va hacia un fin. Y después, al final del recorrido, y esto ya no entra dentro de los ámbitos de la ciencia, el fin de la humanidad es la felicidad del hombre junto a Dios. Pero acá me estoy yendo del ámbito de la ciencia.
Quiere decir que todo el Big Bang y lo que viene después tiene como proyecto que el hombre pueda disfrutar de Dios como un amigo. Teología, que no está en conflicto con la ciencia. Y esto también ya lo vimos de alguna manera. Otra de las grandes características decía que la creación como relación, ¿no? ¿Cuál es la relación de Dios con la creación? La de un esclavo, eso lo dice Kant, en algún momento creo que es Kant, aunque lo habla con más fuerza Nietzsche, una visión medio pesimista, pensando que el hombre es una especie de esclavo de Dios que lo mueve como un titiritero, ¿no? No es un juguetito en las manos de Dios, no es Kant, no se me olvida quién es, sino que es alguien que en cierta medida quiere establecer una relación con él. Y entonces, ¿cuáles son las relaciones de Dios con la creación? Primero, ya lo digo muchas veces, trascendencia. Dios está más allá de mis dimensiones de espacio-tiempo. Ahora yo lo puedo decir con mucho más contenido. Pero al mismo tiempo es inmanente. Está dentro de mi vida porque es el que me sostiene en la existencia. Y entonces ahí está como una doble dimensión. Dios es infinitamente más grande que yo, pero está dentro mío también. Y esto lo vamos a ver con palabras de un autor del siglo IV, se llama San Agustín. Vamos a por partes, ¿no? En contra del panteísmo, el mundo no es parte de Dios. Y hay como un doble juego. Por un lado está la distancia que hay entre Dios y yo, la trascendencia, y por otro lado hay familiaridad, porque Dios está todo el tiempo buscando la amistad de sus criaturas. Está infinitamente lejos, pero se acerca. Inescrutabilidad, ¿qué tal andamos del diccionario? Inescrutabilidad es imposibilidad de entenderlo. Es inescrutable, es incomprensible todo como es Dios, pero algunas cosas sí las puedo saber. Insondabilidad de sus planes. Yo no puedo saber todo lo que está haciendo Dios, pero alguna idea tengo. Y ahí es donde la revelación me dice, sos un fruto del amor de Dios, el sentido de tu vida es la felicidad con Dios, y yo te lo revelo porque está escondido. Lo que yo no sé lo pregunto. Lo que yo no sé Dios me lo sabe. Hay una frasecita en latín muy linda, donde San Agustín, meditando estas cosas, que era un tipo muy pensador, decía, en el fondo Dios es lo más íntimo de lo mío, es más íntimo a mí que yo mismo, y está más por encima de mí que lo que está más por encima de mí. Dicho en latín, es una frase clásica del pensamiento clásico, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir la reflexión filosófica teológica? Me va a decir que el mundo no es el mundo más perfecto que podría existir, que el mundo es una belleza porque salió de la mano de un Dios bueno, que todo lindo, no, ingenuos no. El mundo es un lío, en cierta medida tiene mucha belleza, pero en muchas cosas está lastimado. No al utopismo ingenuo, pero tampoco al fatalismo. Somos fruto de la evolución, fruto del caos, y así como venimos desapareceremos. Hay una frase lindísima de Nietzsche, tomándole el pelo a toda la humanidad. Dice, en un momento de la evolución, un mono tuvo un chispazo de entendimiento y pensó que era Dios, y después se apagó. Hablando de toda la evolución del hombre, aparición del hombre, triunfo del progreso de las ciencias y desaparición del hombre, como si fuera simplemente un chispazo más de un mundo que va dando vueltas, ¿no? Eso evidentemente un cristiano no lo va a aceptar nunca, porque no lo comprende así. Y acá voy a ir terminando. ¿Cuál es la clave de comprensión de la relación entre Dios y los hombres? Pensemos en el panteísmo, ¿no? El panteísmo me dice que una realidad única, que es Dios, produce de algún tipo una emanación que transforma las cosas. Y entonces las cosas son parte de Dios, pero parte, por así decir, física, constitutiva. La filosofía cristiana ahí introdujo un término que es el término acto de ser y el término participación. Dios crea algo y le comunica algo parecido a lo que Él es, pero no es parte de Él. En parte es como Él, participación, pero no es Dios. ¿Qué le da? Le da el ser. Dios es el sumo ser y lo que hace es tener un ser delante que es en parte como Él es. Yo tengo el ADN de mis padres, pero no soy mis padres. Tengo un ADN diferente. Dios lo que me ha hecho es, en cierta medida, en parte, ser como Él, participación. Y entonces yo entiendo ahí que dependo de Él, pero que no estoy necesariamente, en sentido filosófico, mecánicamente atado a Él. Porque a mí me ha hecho además, como Él, libre.
Entonces mi relación con él es al mismo tiempo de cercanía y distancia, de libertad y de cierta dependencia. Eso es lo que llama ser persona. Eso es lo que encierra la palabra ingenua de imagen. Magalí, adelante. A mí me surgió una pregunta cuando estaba leyendo el texto, que la verdad no sé muy bien cómo formularla, Sí, pero estaba leyendo, por ejemplo, lo de la nueva creación y que todo es parte del plan creador de Dios. sí. Y me surgió una pregunta casi, que, como vos decís, un chispazo, que me pregunté entonces hasta qué punto era libertad la del humano, más refiriéndome a, por ejemplo, de que dice que los recursos y todo se van a agotar de acuerdo al plan creador de Dios y va a surgir un nuevo mundo. O sea, como que las condiciones de la existencia del ser humano van a perdurar hasta la nueva creación, eso quiero decir. Pero al mismo Sí. tiempo, el ser humano está afectando constantemente todos los días la sobreexplotación de recursos por su mal actuar y por su mala organización y sobreexplotación de recursos. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto realmente es el plan del creador o si eso también forma parte del, creador, del plan del creador? Sí, la pregunta está muy buena porque nos ayuda también a pensar para adelante, pero casi devuelvo al público la pregunta, como si ustedes piensan que vamos a terminar destruyendo el planeta o que vamos a ser lo suficientemente inteligentes como para lograr un desarrollo sustentable. Claro, ese es el problema, porque uno ve que al mismo tiempo cada día hay más personas que se interesan por cuidar el medio ambiente y uno piensa, bueno, tal vez era un pozo en el que había que caer para volver a resurgir y poder mantener todavía todo lo que Dios creó, pero al mismo tiempo la sobreexplotación de recursos nunca acabó y no parece cerca de acabar en ningún momento. Entonces esa es la pregunta, si realmente va a Sí. perdurar todo esto que Dios dio o nosotros la vamos a terminar arruinando. Después me encantaría si alguien se anima a hacer algún comentario. De cierta manera es hacer un poco de futurología, ¿no? Yo ¿Cómo creo que qué? hay, yo creo que hay una fuerte tendencia evolutiva del hombre a pensarse las cosas bien. Tenemos la ventaja de que tenemos suficientes películas con datos, es cultura, ¿eh? Eso es pensamiento cultural del momento, con datos científicos que nos dicen. Es decir, ustedes no se imaginan lo que fue para mí los años 70, cuando se hablaba de la posible guerra nuclear global. Los límites que se han puesto desde el año 70 hasta hoy, a ustedes eso les queda lejos, pero para mí fue un saber que si tirábamos las 700 bombas nucleares que teníamos en el mundo desaparecía, nos mataba a todos. Entonces hubo un pensamiento racional, todavía no está del todo resuelto, en el cual eso se limitó. ¿Podemos limitarlo a futuro? Espero que sí. Somos libres. La posibilidad del mal sigue presente, que somos libres. Por supuesto, pero mi pensamiento era porque, bueno, dice que todo esto que nosotros tenemos para que pueda seguir viviendo el humano, tiene que perdurar hacia una nueva creación. Pero yo pensaba, por ejemplo, en casos como Chernobyl, que fue completa destrucción del hombre instantáneamente, y pienso, si el hombre es capaz de todo eso, realmente es capaz de hacer perdurar la creación, y al mismo tiempo te preguntas, bueno, pero si no, si el humano tiene la capacidad de arruinar todo eso, ¿hasta qué punto es realmente el plan de un creador? Entonces es como que encuentro esa discordancia. Pensá un poquito cuando hablábamos del mal. Si lo pones no a nivel cósmico o a nivel planetario, sino a nivel de relaciones personales. Perdón porque siempre es un poco chocante, ¿no? Pero ¿cómo puede Dios permitir la existencia de un violador? Y el mal, me vuelvo al tema del mal, es un enigma que a mí no me cierra, pero entiendo que de alguna forma Dios va a terminar arreglando las cosas. A nivel cósmico planetario, ¿el hombre puede destruir el mundo? Puede. Yo creo que no lo va a hacer, Claro, pero es una suposición. Forma parte del plan de Dios también el iluminar las inteligencias para que no seamos tan imbéciles. Pero ¿cómo eso va a creo terminar esto? que, No lo sé, porque claro. está abierto a la historia. Yo lo que Yo pienso sí es, por sé. ejemplo, en los violadores o ese tipo de personas que sabemos que son desiguales a Dios y que por eso tienen la capacidad de hacer el mal. Pero yo me pregunto, hoy en día que las grandes corporaciones y la gente que está al mando y todas esas personas tienen el interés casi parece de destruir todo, te preguntas, ¿realmente tanta población es el mal? ¿Tantas personas son desiguales a Dios o es Sí. nuestro destino? No, yo creo, otra vez, creo que el destino, otra vez,
Magali, acá te desafío a que pongas, ¿cómo se llama? Greta Thunberg, Thunberg, algo eso. así, sí. Ah, es una chiquita que de repente dice, tengo algo que decir y lo digo. Y entonces Sí. todo el mundo se queda como diciendo, esta chica está loca. Y vos decís, sí, gracias a Dios está loca. Entonces escuchémosla, porque de los niños y de los locos vienen las grandes verdades. Y entonces empezamos a tratar de pensar distinto. Las grandes corporaciones no quieren destruir el mundo. Lo que quieren es ganar plata Ujú. y quieren explotar una serie de recursos que, como nadie se los controla, los pueden utilizar de un modo desmedido. Gracias a Dios, hoy tenés un movimiento universal en el cual eso está tomando cada vez más conciencia. ¿Dios tiene eso en cuenta? Sí. Claro. ¿Cómo? Hasta donde yo entiendo, puedo sacar algunas conclusiones, pero después se me escapa. Ahora, cuando hablamos del nuevo mundo, eso lo vamos a hablar al final de la materia, lo que está diciendo es que el nuevo mundo que venga después va a tener también que ver con lo que nosotros llamamos hecho. Chernobyl, pero purificado. Ujú. Fiesta, pero purificado. Fernet con cola para lo que les gusta, pero que no me haga daño. No sé cómo decir cosas. Claro, claro. Pero tú decirle cosas buenas, pero purificadas, que van a ser la promesa del futuro, pero que tienen que ver también con lo que yo hago hoy. No tengo que lavarme las manos. ¿Mm? Por supuesto. Claro. Quiero Pero terminar Claro. también si usamos el ejemplo, es muy llamativo, y miramos justamente el ejemplo que usaste vos, Magali, de Chernobyl, vemos también la potencia de la naturaleza para sobrevivir a este desastre, ¿no? El único realmente que fue dañado es el hombre, que tuvo que escapar de ahí. Pero si analizamos lo que están haciendo, todo lo que es vegetales en realidad sobrevivieron al efecto que normalmente todo físico o biólogo podría pensar que es un efecto adverso. La radiación es lo que mata, porque es lo que nosotros usamos justamente para matar a la célula cancerosa, por ejemplo, ¿no? Pero digo que también son ejemplos que la naturaleza es mucho más fuerte que el hombre, que la acción del hombre mismo, ¿no? Así que si la fe nos dice también que, bueno, el hombre puede hacer daño, pero hay siempre un cuidador que es superior al hombre y que puede explicar por qué la naturaleza en realidad se sobresalió de ese desastre nuclear, ¿no? También vimos por todo el periodo de cuarentena, no sé si ustedes lo vieron, pero yo escuchaba cantos de animales, de pajaritos en mi jardín que nunca antes había escuchado. Viste bichos salvajes en la calle viviendo muy feliz, pero quien desapareció es el hombre en realidad de la ciudad, porque estaba Fantástico. encerrado en su casa. Digo, que también nos muestra, hay algo que nos muestra que el hombre tal vez es su decisión de ser útiles Sí. al mundo, pero que no es esenciales al mundo. Que él Completamente. tiene la decisión a tomar. ¿Quiere quedarse en el mundo o desaparecer? Y esto que va a ser la discusión de los años que vienen, ¿no? Es la decisión del hombre, su libertad es eso. ¿Vos querés seguir viviendo, existiendo o desapareciendo como los dinosaurios? Vamos terminando, ya no quiero ahogarlos hasta el final, vamos a irnos ahora, ¿no? Pero gracias, Magri, por la pregunta, porque efectivamente te abre a la realidad de la responsabilidad. Es decir, yo confío en que en un diálogo inteligente seremos capaces de llegar a acuerdos razonables, porque si no nos extinguimos como especie. Sí, esperemos que sí. El tema es que, por ejemplo, yo lo leía y me chocó el hecho de saber que esa información, de decir que todo va a continuarse hasta una nueva creación, yo pensaba, si esto lo llega a leer la persona equivocada, va a pensar, hagamos todo quilombo, porque total no importa si va a perdurar. Sí. Vos, Magalí, lo que tenés que pensar es que la persona está pensándolo más o menos como vos lo entendiste. Es decir, que tiene un poco de confianza. Sí, Después sí, puede haber esperemos. un piola que diga, como dentro de 5.000 años yo no voy a estar, no me importa, y le exploto a fondo y sigo haciéndome rico yo. Claro. Entonces, otra vez,
Las ventajas evolutivas de la sociedad como tal pueden ayudarnos a manejar esto de un modo más inteligente, pero tendremos que movernos para esto, ¿no? Bueno, lean el artículo, eso Magarí, cuidado que cuando habla del mundo futuro te dice, ¿se van a agotar los recursos? Eso yo ya no lo sé. Fíjense en Claro, todas sí, las películas de las distopías, ¿no? Después de una guerra nuclear empieza de nuevo otra generación de hombres y mujeres que tratan de hacer lo nuevo más lindo. Son imaginaciones que nosotros hacemos, no es mucho más. claro, no te dice respuestas certeras porque no se puede saber con las cosas que tenemos ahora, pero sí te dice que para que haya un nuevo mundo tenemos que seguir estando, tiene que seguir estando el mundo que conocemos Sí, como, sí, o ahí en es su donde yo esencia, creo, por lo menos. te digo una respuesta puramente teológica, o solamente desde el lado de Dios. Si el Hijo de Dios se hizo hombre como uno de nosotros, yo personalmente no creo que la cosa se vaya a autodestruir, pero que podemos hacer mucho daño, podemos hacer mucho daño, y depende de nosotros. Voy a terminar, después bájense la presentación, que la subí tarde también, perdón, yo tenía que haber subido ayer o antes de ayer. Acá hay un par de datos que me parecen muy importantes. Estas son las últimas diapositivas, donde aparecen lo que se llaman las necesarias coordenadas teológicas. Yo en diálogo con la ciencia, hay una serie de datos que no tengo ningún problema, pero hay algunas cosas que sí voy a decir. Para la ciencia, estas 9, 7 coordenadas, estas sí que recontrasaberselas y entenderlas. ¿Hay una evolución? Sí, no hay problema en que haya una evolución, pero en la aparición de la persona humana tiene que haber habido una intervención de Dios. Esa es la de las más importantes. Y el resto léanlas y las podemos tal vez hablar la semana que viene o dejarlas para algún foro o algo así. Y Semana que viene de vacaciones. correcto. No. Vacaciones no. Decilo bien. Hay exámenes y no hay clases. Receso de finales para después poder prepararse. Ánimo, ¿eh? Yo rezo por ustedes para que... No nos vemos como hasta dentro de un mes y medio casi. Yo voy a tratar de subir también estos días que no sé cómo hacen las otras materias. Voy a hacer el calendario de los temas que vamos a ver hasta fin de curso. Ahora creo que son casi un mes que no nos vemos. Retomaremos dentro de un rato. Como les digo, micrófonos abiertos, me refiero mail abierto, cualquier consulta que quieran hacer sobre temas de estos, que sean relevantes, que no sean relevantes, me escriben y dentro de lo razonable les escribo y les respondo. Y ya vamos pensando en el final de la materia. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Chao, chicos. Chao, gracias, padre. Padre, ¿te puedo hacer una consulta? Y me quedo acá. Vi que había hecho unos milagros por el chat. Sí, es eso, me quedé preocupada por eso, porque decía el informe que vos habías mandado que tenías que hacer un mínimo de 6 respuestas, hice 5 y no sé si había, o sea, no sé si me tengo que preocupar por eso o cómo lo puedo solucionar. ¿Alguna tarea para los que no llegaron al ¿cómo se llama esto? Al mínimo, lo vamos a poner. Pero estoy Dale, bastante perfecto. conforme con el resultado y ya les haré saber. Creo que va a ser poco dolorosa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el texto? Sí. Había unos conceptos que no me habían quedado claros, que eran los de la evolución creadora y filosofía del proceso. Lo leí y como que no lo entendí. No sé si... Para que quiero, de las coordenadas estas. Perdón, del texto general, sí. Sí, del texto general, claro. Está en la página 18. La teología del proceso, hay toda una serie de intentos por parte de la teología de acercarse a las propuestas más críticas de la ciencia. Y entonces, la teología del proceso lo que trata es de explicar una explicación que tenga algo que ver con lo que entiende la ciencia de la evolución. Y entonces, es un intento de casi meter dentro de Dios como la necesidad de un proceso. Entonces, el mundo es un producto de unos procesos dentro de Dios, por decirlo de alguna manera. Claro. Y entonces,
lo que hace en el fondo es caer casi en una especie de panteísmo en el cual fuerza a Dios a crear cuando en realidad es una creación libre. Hay una cosa que ustedes son de otra época. Cuando yo era adolescente y después en mi juventud, hay una idea que se llama así, el mito el mito del progreso indefinido. ¿Esto le suena así, de nombre chino? Sin pensar que la humanidad va a estar siempre mejor. Acá agarramos un poco lo que decía Magalí también antes, ¿no? ¿El mundo va a estar mejor siempre? Yo creo que depende de lo que hagamos nosotros. Es como decir yo voy a estar mejor siempre, porque ya me empiezo a poner viejo, entonces ya es distinto, ¿no? Pero humanamente puedo ser mejor cada vez y depende de cómo yo me comprometa en ese proceso, que es un proceso libre. Entonces, la teología del proceso lo que tiene que hacer es respetar que Dios actúa como Dios, yo no lo puedo a él, por así decir, deducir de una ley de procesos. Dios es libre. Y el mundo es un producto que refleja la belleza de Dios, como yo puedo mirar un cuadro de Miguel Ángel y decir, claramente es un Miguel Ángel. Pero, ¿cómo es Miguel Ángel los días de lluvia? No tengo ni idea. Su mujer lo sabrá. Le duelen las articulaciones, le chisporrotean las neuronas y se pone insoportable. Eso es una cosa que a mí se me escapa. Yo veo parte de la película, la otra parte me la pierdo. La del proceso y la otra era La de la evolución creadora. la evolución creadora. Acá esto tiene que ver con un autor muy conocido, le gustaba mucho a los papas recientes, a Benedicto XVI, a Juan Pablo II también, que es un francés que se llama Teilhard de Chardin, que él lo que dice es que la evolución, él tiene un sentido cósmico de la evolución, teológico, científico y teológico, era un gran científico al mismo tiempo. Lo que no termina de cuadrar mucho en la evolución creativa es que él lo ve casi como una evolución, otra vez, automática, en la que la libertad de Dios no queda salvada. Entonces la idea es buena, pero es limitada, porque está tratando de limitar los objetos que Dios crea. Es decir, Dios en el fondo casi como está obligado a actuar. Entonces dice, no, Dios sigue siendo trascendente, inmanente y trascendente al mismo tiempo. Está, pero no está todo el tiempo limitando la acción de los hombres o diciendo exactamente qué es lo que tiene que pasar. Como que cada cosa, él pensaba, Teilhard de Chardin con un ingenuo, estaba muy metido en la época de pensar que el progreso era evolutivo e infinito, y él pensaba que todo evolucionaba necesariamente hacia algo bueno. Entonces lo que la iglesia le dice es, ok, pero no es automático. Sí. Por lo cual mete ahí en el medio un cierto desenganche con la realidad, con la libertad, ¿no? El ejemplo ese a mí me gusta el ejemplo ese de que yo entro en un negocio y veo una estantería con potiches, con vasijas distintas, todas distintas. Puedo decir, qué tipa más creativa, mirá cómo, ¿viste? Le gustan los colores fosforescentes y las formas todas distintas. Entonces puedo pensar en la autora como una mujer muy creativa y me puedo hacer una idea, pero no puedo saber cómo es. Pero si me meto en un bazar y veo 18 vasos idénticos, digo, esta máquina yo la conozco, puedo diseñarla. Entonces tengo un conocimiento limitado, pero real de cómo es Dios. Pero no puedo deducirlo, como el de los vasos todos igualitos. Bueno, ¿listo? Ok, Que tengan perfecto. Perfecto, gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.